Imaginemos por un momento tratar de reparar los engranajes microscópicos de un reloj suizo de lujo, pero resulta que la única herramienta que tenemos en la caja es un martillo gigante hecho de hielo. ¡Wow! Un martillo de hielo. Eso suena a desastre seguro. O sea, total. Funciona para generar un impacto, claro, pero destruye la mitad del mecanismo a su paso. Y para colmo, por la fricción, se te derriten las manos antes de poder siquiera terminar el ajuste. Es una analogía súper gráfica, pero digamos ilustra a la perfección el dilema fisiológico y químico que tenemos en los documentos de hoy. Exacto, porque en este análisis profundo tenemos sobre la mesa una pila enorme de fuentes, reportes de farmacología clínica, análisis moleculares, estudios de casos sobre una clase de compuesto superespecífica, los agonistas colinérgicos muscarínicos de acción directa. Un nombre larguísimo, ¿verdad? Sí, un trabalenguas. Pero la misión hoy es destilar estos textos para entender cómo la ciencia médica logró tomar nuestro sistema nervioso parasimpático, el de descanso y digestión, y básicamente hackearlo. Hackearlo a nivel molecular para tratar enfermedades súper puntuales, sin detonar un colapso sistémico en todo el cuerpo. Y el desafío que describen estas fuentes es de hecho uno de los hitos más grandes del diseño de fármacos, ¿no? Porque la biología nos entregó un sistema de transmisión de señales que es increíblemente eficiente para la supervivencia inmediata, pero completamente inútil si lo quieres usar como medicamento. Bueno, vamos a desempacar esto. El obstáculo central que señalan los investigadores es la propia acetilcolina endógena, la natural. claro, Como neurotransmisor que se libera ahí en la hendidura sináptica para actuar en fracciones de milisegundo, es insustituible. Pero el problema surge cuando la medicina intenta agarrar esa misma acetilcolina sintética e inyectarla a un paciente de forma sistémica. Las fuentes dicen que es un fracaso absoluto por dos razones. así es. Y la primera es la hidrólisis masiva, o sea, las esterasas en la sangre y en los tejidos la destruyen casi al instante. Se derrite el martillo de hielo. Exactamente. Y la segunda razón es la falta total de selectividad. La acetilcolina sistémica inunda todos los receptores al mismo tiempo, los muscarínicos y los nicotínicos. Es un caos absoluto. Un bombardeo. Y por eso la farmacología química tuvo que meter las manos. Administrar acetilcolina pura es inmanejable en un hospital. Los textos cuentan cómo los científicos tuvieron que volver al pizarrón, a los diagramas moleculares, para sintetizar derivados. Sí, y la literatura se centra mucho en dos familias, los ésteres de colina y los derivados clinuclidínicos. La idea era alterar un poco la estructura espacial de la molécula original, tipo hacerla más resistente a las enzimas y que solo encajara en ciertos receptores específicos. Necesitaban un bisturí, no una bomba, ¿no? Tal cual, una herramienta de mucha precisión. Pero, a ver, antes de meternos con el diseño de estas moléculas sintéticas, la revisión de la literatura nos obliga a mirar primero las cerraduras, o sea, los receptores. Las fuentes describen a los receptores muscarínicos, los MACR, como receptores acoplados a proteínas G. Ajá, y esto es clave. No son simples canales de iones que se abren y cierran, son estructuras transmembranas supercomplejas. Actúan como interruptores maestros que desencadenan toda una cascada dentro de la célula. Y hay 5 subtipos, ¿verdad? Del M1 al M5. Y la forma en que se dividen sus funciones es fascinante. Sí, esa dicotomía es vital para entender qué le va a pasar al paciente. Los investigadores agrupan a los receptores impares, o sea, M1, M3 y M5, por su acoplamiento a una proteína llamada GQ. Ok, GQ para los impares. ¿Y qué hace exactamente? Pues al activarse, estimula la fosfolipasa C, lo que corta un fosfolípido de la membrana y genera dos segundos mensajeros, el IP3 y el DAG. ¿El inositol trifosfato y el diacilglicerol? Exacto. Y ese aumento de IP3 hace que salgan las reservas de calcio desde dentro de la célula. Ese pico de calcio es lo que al final hace que el músculo liso se contraiga o que una glándula empiece a secretar líquidos a lo loco. Ok, contracción y secreción. Pero por el contrario, los receptores pares, el M2 y el M4, operan con una lógica totalmente inhibitoria. Están acoplados a la proteína G. Así es. Y la I es de inhibitoria. Su función principal es frenar a la adenililciclasa. Y al caer los niveles de AMP cíclico dentro de la célula, la membrana se hiperpolariza.
En el corazón, por ejemplo, en el nodo sinoauricular, los reportes indican que esto baja muchísimo la frecuencia cardíaca. Volviendo a nuestra analogía, la acetilcolina natural es esa llave maestra de hielo, que entra y gira todas estas cerraduras metabólicas a la vez. Desencadenando el calcio por un lado y frenando el corazón por el otro. Exacto, y luego desaparece en un segundo. Pero los fármacos que detallan estos reportes son más bien como llaves de titanio, llaves cortadas con láser, diseñadas con cambios químicos para encajar solo en ciertas cerraduras y resistir sin derretirse. Lo fascinante aquí es la diferencia con otros medicamentos colinérgicos. Fíjate que hay fármacos indirectos que solo bloquean a la enzima que destruye la acetilcolina. Pero los que estamos analizando hoy tienen una afinidad intrínseca. Se unen directamente al sitio ortostérico del receptor. Son agonistas primarios reales. Claro, generan el cambio en la proteína por sí mismos. No necesitan a la acetilcolina para nada. Esa capacidad de unión directa nos lleva a conocer a los protagonistas de hoy. Las 4 llaves de titanio que mencionan las fuentes, cada una con su nicho clínico súper específico. El primer caso que detallan es el betanecol. Ah, sí, el betanecol. Es como el plomero del grupo. El plomero, totalmente. Se usa muchísimo para la atonía vesical. Digamos, retención urinaria después de una cirugía o en el posparto, cuando no hay una obstrucción física. Y su diseño es una genialidad química. Le metieron un grupo beta-metilo a la molécula. Y ese pequeño bulto extra reduce drásticamente su afinidad por los receptores nicotínicos. Lo hace casi exclusivamente muscarínico. Y también le cambiaron otra cosa, ¿no? Sí, cambiaron el grupo acetilo por un grupo carbamoilo. Eso lo hace totalmente blindado contra las enzimas que degradan a la acetilcolina. Y el hecho de que no tenga actividad nicotínica es importantísimo en la clínica. Si el betanecol pudiera estimular los receptores nicotínicos en los ganglios o en la glándula suprarrenal, imagínate, tratas de hacer que el paciente pueda orinar contrayendo la vejiga, pero al mismo tiempo le provocas una liberación de adrenalina que le dispara la presión arterial. Una crisis hipertensiva terrible. Exacto. Ese simple grupo beta-metilo aísla el efecto. Permite tratar la vejiga sin causar un desastre cardiovascular simpático. Pero fíjate en el contraste con el segundo compuesto, la metacolina. Aquí el objetivo no es curar, sino diagnosticar. Es como el detective del grupo. Se usa para pruebas pulmonares, ¿verdad? La prueba de provocación con metacolina. Así es. Se usa para ver si hay hiperreactividad en las vías respiratorias. Y la metacolina, a diferencia del betanecol, sí tiene el grupo beta-metilo, pero no tiene el grupo carbamoilo. O sea que no resiste a las enzimas, se degrada rapidísimo. Exacto, y es increíble cómo usan esa debilidad química como una ventaja. El paciente inhala esto durante una espirometría. Si su volumen expiratorio en el primer segundo, el famoso FEV1, cae un 20% o más, confirmas el asma. Pero como se degrada tan rápido en los pulmones, el efecto pasa pronto y el paciente vuelve a respirar bien, súper seguro. Ajá, confirmas el diagnóstico sin ponerlo en peligro prolongado. ¡Qué nivel de precisión! Pero bueno, en el otro extremo del ring tenemos al carbacol. La literatura lo describe casi como el peso pesado de estos fármacos. Asusta un poco, la verdad. Sí, este es fuerte. Retiene el grupo carbamoilo, o sea que las enzimas no le hacen nada. Pero no tiene el betametilo. Eso significa que le pega tanto a los muscarínicos como a los nicotínicos. Un agonista mixto. Y no solo eso, también hace que las neuronas liberen su propia acetilcolina almacenada. O sea, una doble acción. Eso hace que su margen de seguridad sistémico sea casi nulo. Si te inyectaran carbacol o te lo tomaras, te daría una sobreestimulación autonómica masiva. Por eso los textos dicen que su uso clínico está restringido 100% a gotas para los ojos. Sí, administración oftálmica tópica se usa en cirugías intraoculares para causar una miosis extrema, o sea, contraer la pupila muchísimo. Y también para tratar glaucoma severo de ángulo abierto, porque al contraer el músculo ciliar, abre el drenaje del ojo y baja la presión. El peso pesado atrapado en una gota para los ojos. Increíble. Lo que nos lleva al cuarto fármaco, que es como el especialista moderno, la cevimelina. Y este es muy distinto a los otros 3. Totalmente, porque ni siquiera es un éster de colina, es un derivado de la quinuclidina. Un cambio de arquitectura total. Sí, y eso cambia cómo lo procesa el cuerpo.
no lo degradan las enzimas de la sangre, lo tiene que metabolizar el hígado a través del citocromo P450. Lo que significa que dura muchísimo más tiempo en la sangre. Tiene una vida media larga, ideal para tratamientos crónicos. Los datos muestran que apunta específicamente a los receptores M1 y M3 en las glándulas salivales. Exacto. Se receta para tratar la resequedad de boca extrema, la xerostomía, en pacientes con síndrome de Sjögren. Como se enfoca en las glándulas y dura bastante, lo pueden tomar un par de veces al día para mantener la producción de saliva y lágrimas. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Profundizando en esto de los receptores M3, hay una paradoja tremenda en los datos cardiovasculares. Sabemos que el sistema parasimpático casi no inerva los vasos sanguíneos, pero si administras un agonista muscarínico sistémico, los vasos se dilatan y la presión cae. Es súper contraintuitivo. ¿Cómo es que activar un receptor colinérgico dilata vasos que ni siquiera reciben nervios colinérgicos? Bueno, el misterio se resuelve mirando al endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos. Resulta que las células endoteliales están repletas de receptores M3, que no están conectados a ningún nervio. Están ahí como esperando en el torrente sanguíneo. Exacto. Cuando el fármaco llega y se une a ese M3 endotelial, activa la proteína GQ, sube el calcio y eso activa una enzima que produce óxido nítrico. El famoso NO. Un gas que cruza facilísimo hacia el músculo del vaso sanguíneo, activa el GMP cíclico y provoca relajación. Vasodilatación. Pero ojo, los reportes traen una advertencia gravísima. Si ese endotelio está dañado, digamos por aterosclerosis o un trauma, no hay óxido nítrico. El fármaco llega directo al músculo liso que está debajo. Y ahí también hay receptores M3, pero en el músculo causan contracción. O sea, la vasodilatación se invierte y te da una vasoconstricción peligrosa. Todo depende de si la pared del vaso está intacta o no. Es un riesgo brutal. Y hablando de riesgos, esto nos lleva a la barrera química y al lado oscuro de la sobreestimulación que detallan los textos. Manipular un sistema que regula todo, desde el sudor hasta el corazón, tiene un precio. Si empujas el botón de descanso demasiado fuerte, puede ser fatal. La química que comparten estos medicamentos, bueno, excepto la cevimelina, es que son compuestos de amonio cuaternario. Así es, la famosa regla de los 5 átomos. Tienen una carga positiva permanente en el nitrógeno. Y para quienes nos escuchan, la importancia clínica de esto es gigantesca. Esa carga permanente hace que sean muy polares, se disuelven en agua, y como la barrera hematoencefálica es básicamente grasa, estas moléculas chocan y rebotan. No pueden entrar al cerebro. Es un mecanismo de seguridad natural. El cerebro está protegido de estos fármacos a dosis normales. Pero que el cerebro esté a salvo no significa que el resto del cuerpo lo esté. Los reportes clínicos usan acrónimos como slush o dumbbells para los efectos secundarios: salivación, lagrimeo, urgencia urinaria, defecación, problemas gastrointestinales y emesis, o sea, vómito. Un cuadro nada agradable. Nada agradable, pero hay un síntoma periférico que es súper confuso: la diaforesis, la sudoración extrema. Suele ser lo más molesto para los pacientes. Y es confuso porque normalmente asociamos sudar con el sistema simpático, con la adrenalina y el ejercicio. Pero resulta que los nervios simpáticos que van a las glándulas sudoríparas usan acetilcolina en lugar de noradrenalina. Hackean su propia vía. Ajá. Así que estos fármacos causan sudoración masiva estimulando receptores muscarínicos, aunque sea anatómicamente una vía simpática. ¡Wow! La biología es rarísima. Sí. Y si conectamos esto con el panorama general de las contraindicaciones, los textos se ponen muy serios. A nivel del corazón, demasiada estimulación M2 puede causar una bradicardia severa o hasta asistolia. El corazón simplemente se detiene. Y en los pulmones, los receptores M3 contraen los bronquios a tal grado que si el paciente tiene asma o EPOC, un agonista sistémico puede ser mortal. Sin duda. Y no olvidemos el riesgo mecánico que mencionamos con el betanecol. Le dices a la vejiga que se contraiga con muchísima fuerza, pero si resulta que hay una obstrucción, como una próstata inflamada o un cálculo renal, la vejiga se exprime contra una pared y la orina, que podría estar infectada, se regresa por los ureteres hacia los riñones. Exacto, una pielonefritis aguda inducida por el médico. Por eso siempre hay que descartar obstrucciones primero.
Y si ocurre una crisis sistémica de estas, si te pasas de dosis, hay antídoto. Sí, afortunadamente. Los protocolos exigen tener sulfato de atropina a la mano. Entre 0.5 y 1 miligramo intramuscular o intravenoso. La atropina bloquea físicamente al receptor muscarínico y desplaza al agonista. Es un salvavidas literal. Y también hay que tener mucho cuidado con las interacciones. Mezclar estos agonistas directos con inhibidores de la colinesterasa es una pésima idea porque acumulas demasiada señal. Y mezclarlos con beta bloqueantes es aún peor. Ah, claro. Porque bloqueas el sistema de rescate simpático en el corazón mientras los inundas de señales inhibitorias parasimpáticas. Es como pisar el acelerador y el freno a fondo al mismo tiempo. El sistema cardiovascular colapsa. Además, hay alertas sobre el embarazo. La FDA los tiene en categoría C porque, por ejemplo, la cevimelina demostró en estudios con ratas que reduce la cantidad de embriones que logran implantarse. Se requiere mucha precaución ahí. Sí, no son medicamentos para tomar a la ligera. Para nada. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de estos reportes, vemos cómo la farmacología química logró diseccionar las funciones de nuestro cuerpo. Tomaron un mensajero súper inestable y defectuoso como la acetilcolina y crearon llaves de titanio especializadas. Una para la vejiga, otra para el asma, otra para el ojo y otra para la saliva. Todo jugando con la estructura de las moléculas. ¿Y observar la trayectoria de ese diseño molecular? Bueno, esto plantea una pregunta importante, una interrogante que no se resuelve en estas fuentes, pero que es el siguiente paso lógico. A ver. Hablamos de que estos medicamentos son seguros porque su carga eléctrica no los deja llegar al cerebro. Ajá, rebotan en la barrera. Exacto. Pero sabemos, por la neurología, que los receptores muscarínicos en el cerebro, especialmente el M1, son vitales para la memoria, el aprendizaje y la plasticidad sináptica. Todo lo que se destruye en el Alzheimer. Ok. ¿Qué pasaría si la farmacología del futuro lograra crear un agonista muscarínico selectivo, como estos, pero que sí pudiera cruzar la barrera hematoencefálica? ¿Podría ser esa la clave para revertir el deterioro cognitivo sin causar todos estos efectos de sudoración y bradicardia en el resto del cuerpo? Uf. O sea, crear la llave maestra, pero solo para la bóveda del cerebro. Exactamente. ¡Qué locura! O sea, el nivel de precisión sería absurdo. Revertir el Alzheimer hackeando el sistema parasimpático central sin tocar el periférico. Bueno, esa es una idea para dejar la cabeza dando vueltas un buen rato. Totalmente. El episodio de hoy. A quienes nos escuchan, sigan maravillándose con la ciencia médica, sigan cuestionando y nos encontramos en nuestro próximo análisis profundo.